y nada más sí. Listo. Ustedes me indican a la hora que arranquemos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión de Café con Derecho. En esta ocasión nos honra mucho contar con la presencia del doctor Jordi Niebla Fenol y para darle la bienvenida cedo uso de voz a nuestra directora, la maestra Cris Ortega Camacho. Para darle esta bienvenida, Cris, adelante. Me parece que no nos escucha. Bien. No puede hablar. Bien, previo a ceder uso de voz al maestro Jordi Niebla Fenol, me voy a permitir dar una breve lectura de su semblanza. Es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Barcelona, profesor visitante en diversas universidades extranjeras, entre ellas Perú, Venezuela, autor, Colombia también, autor de más de 16 libros y 90 artículos científicos, cuenta con 4 doctorados honoris causa y su formación académica es en doctorado en Derecho y sus líneas de investigación se encaminan hacia temas de la prueba judicial, casación civil y penal, procesos internacionales, cosa juzgada y juicio jurisdiccional, además de psicología y proceso judicial. En esta ocasión estaremos abordando un tema por demás interesante como lo es la valoración de la prueba y estándares de valoración. Como sabemos, en México nuestro sistema penal acusatorio atraviesa por diversas etapas. La primera de ellas en torno a una figura que ha sido polémica dentro de un sistema acusatorio, como lo es la vinculación a proceso, y en donde se nos exige cierto nivel de estándar probatorio hasta llegar a la sentencia que se da en la etapa de juicio oral, como conocemos. Y sobre ello, pues quisiera ya sin más cederle uso de voz al doctor Jordi para que nos comparta en esta charla estos estándares de prueba y cómo es que se llega a esa convicción, a vencer lo que en México hemos conocido como la duda razonable y que conversemos sobre estos tópicos. Bienvenido a su casa, doctor Jordi. Todo suyo el micrófono. Muy buenos días. Bien, buenos días a todos los presentes. Ya veo que son ustedes una gran cantidad de participantes. En estos momentos ya somos pues 111 contándome a mí y eso pues evidentemente me congratula y estoy pues contento de haber accedido al requerimiento de la doctora Griselda Elizalde para estar hoy con ustedes aquí y en todo caso, bueno, esto es online, pero como ya tengo hablado con ella, pues tan pronto como yo esté en México, cosa que por fortuna hago con cierta frecuencia, porque bueno, en su país se me quiere o hay mucha gente pues que me quiere pues tener allí. La verdad es que es muy fácil pues organizar algo en Ciudad de México o en cualquier otro sitio pues en cuanto vaya para allá. Bien, pero hoy para no perder el contacto y en definitiva pues para ir avanzando en esta colaboración que me congratula. Hoy me ha encargado la doctora Griselda que les hable de estándares de prueba y de valoración de la prueba, porque es un tema con el que ya veo que andan ustedes enredados desde la reforma del último Código Procesal Penal, ¿no? Y además también desde la impronta que desde algún sector de la doctrina ha tenido este tema de los estándares, que ya les aviso que es fundamentalmente
una simple influencia de su vecino del norte y no una de las mejores influencias de su vecino del norte, ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, hay veces que los países más ricos y los países con un ejército más potente, pues hacen cosas que son interesantes y que merece la pena pues imitar, y otras veces que hacen pues perfectas tonterías. O sea, cosas que realmente no tienen una aceptabilidad desde el terreno científico y que por tanto pues hay que descartar o bien simplemente tenerlas únicamente pues como referencia retórica si uno quiere, ¿no? Pero no como algo verdaderamente pues útil. Y esto es lo que ha ocurrido con el tema de los estándares. Miren, lo voy a explicar de manera breve porque si no lo entiendo mal y si lo he entendido mal me hacen que no con la cara y yo ya entiendo, ¿no? Pero si no entiendo mal, yo voy a hablar durante un espacio y después ustedes querrán también intervenir y preguntarme cosas, con lo cual yo voy a hacer una exposición no demasiado larga, de unos 25 minutos aproximadamente, necesito para hablar de esto y después les dejo hablar a ustedes. Si ustedes quieren que hable más y que ustedes hablen menos, pues también me lo dicen y yo piensen que de este tema puedo hablar horas. Es decir, que lo condenso porque tenemos los tiempos que tenemos, pero realmente se podría extender muchísimo más. Bien. Ocurre que en el proceso judicial necesitamos tomar algunas decisiones para que vaya avanzando ese proceso, ¿no? Fundamentalmente, en la realidad, pues podemos ver un prestigio, un vestigio y no saber pues si es algo que realmente bueno, tiene una cierta entidad como para poder iniciar un proceso o no. Es lo que le pasa, pues, a un policía cuando ve un acto, una actuación sospechosa y no sabe si detener o no detener. O es lo mismo que le pasa a un juez cuando le dice a la policía, miren, en este domicilio creemos que puede estar desarrollándose una actividad criminal y entonces necesitaríamos entrar en ese domicilio, ¿no? Y ahí el juez pues también tiene que tener una cierta convicción, ¿no? Para decir, bien, pues les dejo a ustedes pues vulnerar un derecho constitucional, ¿no? El de la inviolabilidad al domicilio, evidentemente, ¿no? Exactamente igual que cuando uno pues adopta una medida cautelar, sea en el proceso civil o sea en el proceso penal, es completamente indiferente, y uno pues le han dicho desde la doctrina que tiene que acreditar un fumus boni juris, una apariencia de buen derecho, ¿no? Y eso, pues, ¿qué es? ¿Es mucha prueba? ¿Es poca prueba? Bueno, es discutible. Lo voy a hablar brevemente de ello, pero la cuestión es que el juez tiene que tener una cierta confianza de que lo que está haciendo es correcto desde el terreno de los hechos. También acabaremos una instrucción penal, una instrucción del proceso penal, y entonces tendremos que decidir si, como decía antes la doctora Griselda, bueno, si pasamos a la fase siguiente o lo dejamos ahí. Y eso, pues también requiere una cierta convicción del juez. Y finalmente, pues para poder darle la razón a una persona en un proceso civil, pues también hace falta pues una cierta convicción del juez sobre que la posición de la parte a la que piensa dar la victoria pues es correcta. Y en el proceso penal, pues solamente puede condenar si posee una convicción más allá de toda duda razonable, como dice su código y como dice el mundo, o ha dicho hasta hace no tanto el mundo del common law. Y eso básicamente significa pues, que uno tiene que tener una convicción muy fuerte, ¿no? Para poder condenar. Y en caso contrario, pues no podría condenar. Bien. Como ven, todo esto son decisiones que son comprometidas, son decisiones pues que son realmente complicadas porque hacen que el juez tenga que tomar una decisión, es decir, hacen que tenga que decidir o bien la vulneración de un derecho común fundamental, o bien el inicio de un proceso o de una investigación penal contra alguien, o bien incluso la mismísima victoria en el proceso o la derrota, en todo caso, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacer esto? Pues bien, miren, hay dos formas de hacer esto, una correcta y una incorrecta. La forma correcta es echarse en brazos de la ciencia y tratar de reunir los mejores datos para tomar estas decisiones. De manera que el juez, basándose en esos datos que toma de la ciencia,
también de la realidad, por supuesto, no puede eludirla, no puede dar la espalda, pues tomando esos datos, entonces adopta una decisión fundamentada y consideraremos que está bien fundamentada cuando la veamos todos y no podamos rebatirla o no seamos capaces pues de decir, bueno, esto fue una tontería, esto no está bien, esto pues habría que haberlo hecho de otra forma. No, si nos convence prácticamente a todos los observadores, pues diremos, pues sí, pues adelante, ¿no? Y en cambio, pues si vemos que eso que ha hecho el juez es rebatible y que hay razones para pensar que efectivamente se ha equivocado o se estaba equivocando, pues entonces consideraremos que la decisión es errónea. Eso es dejarse llevar por la ciencia. Eso es dejarse sorprender en el proceso y eso es hacer una buena labor de recogida de datos para tomar las decisiones. Recogida de datos que hay que hacerla de la realidad, por ejemplo, en un proceso penal, pues ahí la policía y los médicos forenses, por ejemplo, tienen que hacer una labor verdaderamente grande de ocupar todos los vestigios del delito, pero también decía, el juez debe dejarse sorprender. Que a alguno le ha podido chocar esta expresión. ¿Por qué se tiene que dejar sorprender? Porque el juez no puede actuar con prejuicios. Es decir, el juez no puede hacer avanzar el proceso a base de decir, oiga, yo es que ya en un principio vi que esta persona era culpable y por tanto yo aquí voy a condenar o yo aquí voy a meter en prisión, yo aquí voy a detener. No, eso no lo puede hacer. El juez tiene que estar en un estado de perplejidad constante, dispuesto a eliminar esa perplejidad con los datos que vaya adquiriendo, pero no puede partir ni muchísimo menos de una idea preconcebida sobre los hechos. Por tanto, están completamente prohibidos los prejuicios, ¿no? Y de ahí la frase esta que yo decía de que el juez debe dejarse sorprender. Pues bien, esta es la manera correcta de hacerlo, es decir, recoger correctamente esos vestigios y a partir de ahí, pues, motivar una decisión de la mejor manera que uno pueda, de modo que ninguna ciencia, sea esta, pues, la psicología del testimonio, sea la semiótica textual, sea la física, la química, la farmacia, la biología, todas las ciencias que ustedes se puedan imaginar, sin que ninguna de estas ciencias pueda decir, oiga, no, usted está haciendo algo absurdo. No es lo que tenía que hacer usted. Esta es la forma correcta de hacerlo. Y para hacer esto, pues, como ven ustedes, muchas reglas no hay. La única regla es trabajar bien. Es decir, cuando yo voy a un determinado domicilio y tengo que incautar todos los indicios, que realmente incaute todos los indicios. Y que además no introduzca indicios falsos, digamos, en la escena del delito, y que además todos los indicios que yo tenga, todos los vestigios que yo encuentre, pues los encapsule bien, los proteja bien, para que no para que no se pierdan y yo pueda realizar pruebas posteriores, periciales la enorme mayoría, sobre esos vestigios. A partir de ahí, aquello dará unos resultados que el juez deberá exponer en sus diversas decisiones tomando siempre la más razonable en función de esos datos que existen. Insisto, yo, si quieren, les puedo hacer mucha más literatura al respecto, pero no merece la pena. Es esto lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, hacer las cosas correctamente desde un punto de vista científico, de la mano de esas ciencias que no son jurídicas para la recogida de vestigios y para el análisis del resto de medios de prueba, y luego, a la hora de motivar, pues uno no se puede engañar a sí mismo. Es decir, uno tiene que tomar todos los datos que tiene y a partir de ahí los que sustentan la decisión, pues uno tiene que defenderlos y exponerlos, y los que no sustentan la decisión, pues uno tiene que conseguir rebatirlos, porque si no los consigue rebatir, uno tiene que decir, bueno, aquí hay una duda. Y esa duda, pues bueno, no la hemos considerado relevante porque la cantidad de indicios a favor de la otra opción es tan grande, pues que no nos ha parecido que esto pues pudiera cambiar nada, pero bueno, pero ahí está la duda. O bien tenemos este indicio en contra, pero mire, este indicio hemos conseguido descartarlo, es decir, hemos conseguido quitarlo de en medio. Bien, no hay que hacer mucho más, no hay que hacer mucho más, pero ¿qué ocurre? Que claro, que hacer esto requiere esfuerzo.
requiere mucho esfuerzo, requiere una atención a cada caso que lamentablemente nuestras estructuras de justicia no pueden dispensar con los recursos humanos y materiales que tienen en este momento. ¿Por qué? Porque hay pocos jueces, hay muchos policías, pero hay muchísima corrupción en los cuerpos policiales. Además, hay una alarmante falta de preparación en esos cuerpos. Incluso el de médicos forenses. El otro día veía el vídeo de una autopsia que era interesante por una serie de razones. Y la autopsia se había realizado pues en un lugar que no está muy alejado de donde ustedes viven. Y aquella autopsia es que parecía el trabajo de un carnicero. O sea, es que no era un médico el que estaba haciendo aquella operación anatómica, era realmente un espectáculo, pues gore, si ustedes quieren decirlo, ¿no? O sea, un espectáculo, pues, de mal gusto, lamentable, y en el que, pese a la falta de pericia de los participantes en esa autopsia, pues aún y así consiguieron, pues descubrir lo que había que descubrir, que básicamente estaban los riñones, es decir, o sea, no hacía falta hacer todo lo que hicieron, ¿no? Sino sacar los riñones y a partir de ahí, pues ver el tóxico que se había alojado ahí, ¿no? No hacía falta absolutamente nada más, ¿no? Pero bueno, es esto. Entonces, claro, como hacer esto es complicado, y hacer esto pues requeriría una atención a cada caso concreto verdaderamente grande, ¿qué ocurre? Jueces y tribunales y policías también se dejan llevar en demasiadas ocasiones por la intuición. Es decir, como no puedo saber lo que ha ocurrido aquí, porque no tengo medios para ello, pero la sociedad me exige que yo dé una respuesta a este problema, entonces pues voy a ver qué datos hay por aquí y como con los datos más o menos que tengo me puedo hacer una mínima idea de lo que ha ocurrido, pues yo ya tiro para adelante y puedo dictar más o menos pues una resolución como la que se me está pidiendo en este momento, ¿no? Trabajar así, cuando el procedimiento era inquisitivo, no tenía ningún problema. Porque el juez se daba la razón a sí mismo. No sé cómo decirle. Es decir, investiga el juez y dicta sentencia al juez. Pues, hombre, pues poco hay que hacer, ¿no? Claro, tampoco tenía mucho de particular cuando nuestros estados eran autoritarios, cuando estábamos ustedes en la colonia, nosotros en la vigencia de la monarquía absoluta, que en definitiva son dos dictaduras, exactamente igual, y en una dictadura pues uno no espera que el poder público se explique, pues el poder público actúa como quiere, arbitrariamente. Y por tanto que la justicia actuara de esta forma, pues hombre, en casos a lo mejor más famosos, podía generar alguna perplejidad, naturalmente, sobre todo si la realidad de los hechos era conocida para el común de los habitantes de ese lugar, pero si no, pues pasaba completamente desapercibido lo que el juez hubiera podido decidir en aquel caso, que además estaba bastante pautado, ¿no? O sea, era como muy previsible por razones que ahora mismo sería largo de explicarles, ¿no? Pero en todo caso, claro, cuando se pasa al nuevo sistema, que es el sistema que tenemos actualmente, y ahí pues se nos dice que tenemos que hacer un procedimiento acusatorio y se nos dice que tenemos que utilizar la epistemología para dictar resoluciones judiciales y tenemos que utilizar el razonamiento para que lo que hagamos pues, sea motivable y por supuesto pues lógico desde una perspectiva mínimamente razonable de de las cosas. Entonces ahí, claro, el uso de la intuición se complica. Se complica porque dices, hombre, eh, a ver, mientras nadie te ha pedido cuentas de lo que estabas haciendo y a lo más que te arriesgabas era a que una turba te persiguiera como juez si habías dictado una sentencia errónea, cuando lo más que te arriesgabas era esto en casos muy puntuales, bueno, tú podías hacer y deshacer lo que tú querías en tu juzgado, pero claro, es que ahora estamos en democracia, ¿no? Y ahora la ciudadanía te exige una decisión motivada sobre lo que estás haciendo, ¿no? Y quiere saber por qué. Es decir, no se quiere fiar únicamente de tu criterio
que por supuesto es bueno porque eres juez y llevas una toga puesta y la toga pues da sabiduría, ¿no? Como todo el mundo sabe, ¿no? Claro, nadie está dispuesto a creer esto. Nadie está dispuesto a creer que una prenda de ropa de sabiduría por sí mismo. Y la gente, en un estado democrático y en un momento en el cual pues la sociedad está cada vez más despierta desde el punto de vista intelectual, incluso en lugares pues donde pareciera que no es exactamente así, pero bueno, pero aún y así, compárelo con sus padres y con sus abuelos y con sus bisabuelos, la población está sin duda más despierta. Entonces, claro, la gente no está dispuesta a aceptar aquello que diga el juez porque sí y, y sin que sepamos realmente en qué se está basando, ¿no? Claro, esto genera insatisfacción en la sociedad sobre el funcionamiento de la justicia, porque nadie lo entiende. Nadie ve que esto sea razonable. Y a partir de ahí, los jueces y la doctrina, o parte de la doctrina con ellos, trata de darles algún tipo de coartada, algún tipo de excusa para que sigan actuando en el fondo de manera intuitiva, casi se podría decir de manera arbitraria en no pocas ocasiones, pero bueno, digamos por respeto de manera simplemente intuitiva y que puedan seguir haciendo aquello de, bueno, con los 4 datos que tengo, yo más o menos pues me hago aquí una idea de lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Y entonces, para que la maquinaria funcione de una manera rápida y sobre todo automatizada, a los asistentes del juez, que los tiene en todas partes, a los asistentes del juez les va muy bien tener como una especie de frases maestras que de alguna manera den una seguridad a la resolución que se ha dictado y que sean como una especie de frontispicio, como una losa, ¿no? De ¡pam! ¿No? Esta es la frase, yo la coloco ahí y con esto ya prácticamente lo tengo todo hecho. Y claro, ustedes podrán entender que frases como más allá de toda duda razonable, pues es una de las más famosas de esta. O sea, usted como juez está convencido de la sentencia, puede estar convencido, más allá de toda duda razonable, vale, muy bien. Pero ahora ya nos ha dicho el titular, más allá de toda duda razonable, perfecto. Pero, ¿me lo puede explicar? ¿Me lo puede explicar un poquito para que yo lo entienda y lo pueda entender todo el mundo? Ah. Y ahí es cuando te das cuenta de que la explicación de esa frase tan pomposa es extraordinariamente deficiente. Pero no siempre es deficiente, o mejor dicho, no es solamente, siempre sí, o casi siempre, pero vamos, no solamente es deficiente en las sentencias de condena, también lo es en las sentencias absolutorias. Uy, aquí no ha pasado nada. No se ha alcanzado el estándar, pero ¿qué demonios quiere decir que no se ha alcanzado el estándar? Oiga, explíqueme usted por qué no ha llegado a una convicción de culpabilidad, porque eso también nos interesa, naturalmente, le interesa a la víctima, le interesa a la sociedad, ¿no? Bien, eso mismo es lo que ocurre cuando tenemos que tomar la decisión de pasar de la instrucción al juicio oral. Y entonces ahí también tenemos otro estándar, ¿no? Que este, pues, podría ser un estándar intermedio, llamadle como quieran, ¿no? Y entonces ahí, bueno, sí, sí, es un estándar que no es de convicción total, no es de convicción total, pero sí es de una convicción inicial, pero no completa porque no queremos condicionar el parecer del juez que va a dictar sentencia. Pero qué estupidez es esa. ¿Cómo que usted no quiere condicionar el padecer del juez que va a dictar sentencia si usted está diciendo que para usted esa persona es culpable? O sea, lo va a decorar con palabras que aparentemente respeten la presunción de inocencia. Pero si usted dice pase a juicio es porque cree que es culpable. Lo haga, depende del sistema jurídico. El juez de instrucción en España, el Ministerio Fiscal
En otras latitudes, el juez de control en otros, o de garantías en otros países, o bien el mismísimo gran jurado en Estados Unidos, que ese es el que es evidente que no se entera absolutamente de nada. Porque ya me dirán ustedes de qué se van a enterar entre 10 y 25 ciudadanos que les habla un fiscal de un tema que no conocen en absoluto. Simplemente lo validan y ya está, y se van a su casa. Es decir, es un engaño que no sirve absolutamente para nada. Pero nuevamente, el hecho de tener ahí una frase también ayuda mucho, ¿no? Y claro, en Estados Unidos tienen, por ejemplo, la frase de la probabilidad preponderante. Es decir, no tienes la total convicción, o no puedes tenerla, ¿no? Porque claro, no es la condena, pero tienes una probabilidad preponderante de un 50 más 1. Con eso ya te basta, con eso ya tienes suficiente, ¿no? En algunos casos, en el proceso civil, pues se exigen que sea una convicción superior, que no sea solamente una probabilidad preponderante, sino que sea una clear and convincing evidence, ¿no? Una prueba clara y convincente. Y esto sería un poquito más, ¿no? Un poquito más. ¿Y por qué es un poquito más? Porque he puesto la frase, o sea, simplemente, ¿no? Porque los datos que tengo son más o menos lo mismo que los que tendría en otra circunstancia y yo simplemente pues adapto esto a lo que me conviene en cada caso concreto. Con lo cual, fíjense, el uso de estándares. Este uso de estándares, y podría decir exactamente lo mismo para la causa probable del inicio del proceso penal o para el fumus moriores de las medidas cautelares, que es la antigua prueba indiciaria o prueba prima facie del proceso romano canónico, es exactamente lo mismo. Lo único que hacen es una especie de intento de orientación de lo que hay que hacer ahí, en ese caso concreto. Un intento de orientación. Nada más que eso. Para los operadores jurídicos, pero ese intento de orientación, esas frases, al final se convierten en excusas para no motivar. Yo pongo la frase y no digo nada. Eso ocurre con esas frases, ocurre también en muchos lugares con la frase, utilizando las reglas de la sana crítica, llego a la conclusión que y llego a la conclusión de que no te explico nada, pero esto es lo que he decidido. También otra de estas frases talismán es el demandante o el demandado o el acusador no ha cumplido con la carga de la prueba. Es otra de esas frases talismanes, ¿no? Que en realidad te están diciendo no te creo. O sea, tú me has presentado pruebas, pero no me han convencido. Pero claro, si te digo eso, te tengo que explicar por qué no me ha convencido. En cambio, si yo digo no has respetado la carga de la prueba, ¡oh! No he respetado la carga de la prueba, madre mía, ¿no? Entonces, claro, se pone esa frase ahí, no se explica por qué no se ha respetado la carga de la prueba, no se ha cumplido, pero la frase ya está puesta y pesa como una losa para poder realizar una sentencia que pueda parecer convincente, que pueda parecer convincente. Bien, por tanto, persistir en esta lógica de frases simplemente lo único que hace es reforzar la retórica de los juristas, es decir, reforzar discursos falsarios, reforzar que la gente trabaje poco o no trabaje como tiene que trabajar. Para lo único que sirve es justamente para lo contrario de lo que pretende, sirve para que cada vez se motive menos agarrándose a estas frases, simplemente. Además, estas frases, ustedes no se piensen que en el derecho del common law, es decir, en el derecho de su vecino del norte, están mucho más justificadas de lo que yo les acabo de contar. No, hay algún autor que se ha esforzado en ello, sin éxito, naturalmente, porque para poderles dar un contenido a estas frases tendrías que poderles dar un contenido muy objetivo, o sea, una serie de elementos concretos que tenga que tener aquello, ¿no? Y esos elementos que se les suelen
dar a estos estándares, pues son siempre inconcretos, son ambiguos, parecen muy contundentes, pero en realidad son completamente subjetivos, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, pues cuando se dice que la hipótesis tiene que ser clara, consistente, coherente, sin lagunas, y bueno, y todo eso de clara, clara según quién. Consistente, ¿qué quiere decir? Que tenga coherencia interna, ¿vale? ¿Qué es lo que la tiene y qué es lo que no la tiene? Lo tendremos que hablar. Coherente, ¿se contradice o no se contradice? También tendremos que hablarlo sin lagunas. Claro, todo eso depende de la capacidad de imaginación de cada cual. Y bueno, y todavía yo creo que es más deficitario la formulación que dice, bueno, pues cuando tengas una hipótesis ganadora de entre de todas las que hayas considerado y hayas considerado todas las hipótesis y las hayas descartado, entonces esa hipótesis estará muy bien probada, ¿no? Y entonces dices, bueno, pero cuidado, ¿cómo sabes que son todas las hipótesis posibles? Claro, esto depende de tu creatividad. Hombre, si de esa manera a lo mejor consigues que efectivamente el juzgado se plantee varias hipótesis y realmente practique pruebas sobre ellas, pues adelante, pero es que me parece que acostumbrarnos a ser así. Es decir, nadie multiplica por 10 la actividad de probatoria. Normalmente en los procesos, pues lo que hay es una hipótesis y la actividad probatoria es sobre esa hipótesis. Es decir, es muy difícil que a partir de ahí pues surjan otras hipótesis y también se celebre actividad probatoria sobre todas esas hipótesis, hasta el punto de tener, pues yo qué sé, 10 o 15 versiones diferentes y 10 o 15 estrategias probatorias distintas, ¿no? Que aumentarían muchísimo pues, la carga de trabajo en el proceso. Es decir, es que eso realmente no se hace. Mira, como les estaba diciendo en el mundo del common law, estas frases simplemente son orientaciones para los jurados. No es otra cosa. Es simplemente una forma de decirle al gran jurado, con poco que te digan, pasa a juicio, pero que te digan algo. Eh, o que le digan al jurado de juicio, no condenes salvo que tengas una duda razonable. Es un poco para decir, pues, no condenes a todo el mundo, piensa si aquello tiene sentido o no tiene sentido. Es decir, es una especie de guiño para motivar al jurado a pensar, igual que el estándar de la reasonable suspicion, ¿no? Dirigido a los policías, ¿no? Mira, no actúes habitualmente, actúa solamente si tienes una sospecha razonable. Es decir, si no tienes una simple corazonada, ¿no? Sino sí que has visto algo que podrías explicar después, ¿no? Esto dirigido a la policía, pues bueno, puede llegar quizás a orientar a la policía. Pero miren, es difícil que funcione. Es difícil que funcione porque todos estos estándares de los cuales se está hablando tanto ahora mismo en México y en Perú fundamentalmente, tampoco mucho más allá, no se vayan a pensar. Estos estándares, pues en realidad ni siquiera son originales de nuestra época, ni son algo muy moderno, ni es algo que hayan inventado los estadounidenses y hayan prácticamente formulado algo increíblemente bueno, sino que estos estándares, yo tengo demostrado en mi artículo sobre los estándares de prueba, estos estándares son simplemente las antiguas medidas de prueba del proceso medieval romano canónico, que no tenía nada que ver con esto. En el proceso medieval, se lo voy a explicar muy brevemente. En el proceso medieval había que acumular más pruebas que el otro. Es decir, se pesaban las pruebas, ¿no? Entonces, si el uno tenía 8 testigos y el otro tenía 6, ganaba el que tenía 8. Para explicarlo muy brevemente, es esto, ¿no? Y entonces, para ayudar a los abogados, se habían formulado una serie de niveles de prueba para que el abogado fuera persiguiendo sobre todo el nivel intermedio, el de la prueba plena, es decir, para que supiera cuándo tenía pruebas plenas. Así se le había dicho, pues mira, si tienes 2 testigos, tienes una prueba plena. Si tienes un documento público, tienes una prueba plena. Si tienes una confesión, tienes una prueba plena, ¿no? Y esa de la prueba plena era el estándar medio, ¿no? De convicción. Luego va un estándar inferior, que era el de la prueba semiplena o prueba indirecta también, se había llamado, que serían los simples indicios, ¿no? Y luego había un estándar mucho más superior, que es el de la prueba plenísima, que es el
grado de convicción que exigía ese proceso romano canónico para poder condenar. Es decir, se trataba de que el juez tuviera una superconvicción para respetar la presunción de inocencia. Es el equivalente al más allá de toda duda razonable. Y como ustedes verán, por esto que acabo de decir, los estándares que hay en el derecho del common law y los estándares del proceso romano canónico son prácticamente idénticos. ¿Por qué? Porque vienen los unos de los otros. Es decir, es una copia actualizada de esos antiguos estándares o medidas de prueba del proceso medieval que en aquel proceso tuvieron un sentido. Tuvieron un sentido porque en aquel proceso el juez no valoraba libremente la prueba. El juez simplemente sumaba, ponía más testigos o menos testigos a un lado y otro de la balanza. Es decir, no evaluaba lo que decían aquellos testigos. Entonces, claro, tenía sentido que se le dieran al juez reglas para sumar simplemente medios de prueba. Claro, hacer esto ahora durante la vigencia del régimen de valoración libre de la prueba, que no está sometido a ninguna regla, pues claro, intentar recuperar por la puerta de atrás estos antiguos niveles de prueba, estas antiguas medidas de prueba, pues la verdad es que no tiene el más mínimo sentido. Es decir, es algo que se ha ido respetando en el mundo del common law por pura tradición y que, bueno, se ha infiltrado en nuestro mundo del derecho de nuestros países, pues durante un cierto tiempo que ojalá no sea muy extendido, porque esto no va a ninguna parte, no llega a ninguna parte, no soluciona absolutamente. Pero bueno, yo no cumpliría si no les diera una solución alternativa. Es decir, vale, pues si no tenemos estándares, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, la solución alternativa se la he dicho desde el principio. Recoja correctamente los datos, póngalos en orden y formule la conclusión que les parezca razonable con los datos que tengan. Y eso es justamente lo que hay que hacer en cualquier fase del proceso. Claro, al principio, cuando tenemos que decidir si abrimos una instrucción o no, tendremos pocos datos, ¿vale? Pues con esos pocos datos, ¿parece razonable pensar que aquí ha podido haber algo? Pues sí, por esto y por lo otro. Vale, muy bien. Adelante. Ya sabemos que esos pocos datos en principio no servirán para condenar, pero sí para decir, oye, aquí igual ha pasado algo. A ver, tenemos un muerto, con lo cual algo habrá pasado. Tendremos que hacer algo. ¿Lo entienden, no? O sea, es decir, es que esto depende de cada caso concreto. No se puede normativizar, ni muchísimo menos, ¿no? Exactamente igual que cuando se decide pasar al juicio oral, cuando se decide que una causa pues pase a juicio, ¿no? Y celebremos la prueba. Pues ¿cuándo es? Pues básicamente cuando el competente para decidir ese extremo está convencido de la culpabilidad. Y ustedes pueden decir, no, con esto no se presenta, no se respeta la presunción de inocencia, sí, pero la respetamos de otra forma. O sea, no le decimos a ese sujeto que haga equilibrios para que diga sin decir, para que diga, bueno, creo que sí, pero no le va, no, esto no avanza la condena, ni mucho menos no. Simplemente lo que hacemos es poner a sujetos diferentes. Es decir, uno es el que decide ese periodo intermedio y otro es el que dicta sentencia. Hombre, haciendo lo mismo, sujetos distintos, lo que hacemos es confirmar pues, una determinada conclusión. Se lo digo porque es que los datos que existen actualmente en el periodo intermedio, con todos los avances científicos que tenemos, bueno, pues pueden ser prácticamente los mismos datos que va a tener en su consideración el juez de la sentencia. Y eso ocurre muchísimas veces. Entonces, claro, no hay una diferencia realmente. La diferencia es que son dos personas diferentes que lo ven y lo hacemos de esa manera porque es la manera de tener esa especie de double check, ¿no? De chequeo doble, ¿no? De que no solamente diga la policía que sí, sino que luego venga un fiscal y diga que a mí también, ojo, sin hacer simplemente una revisión de lo que dice la policía, una confirmación de lo que dice la policía sin mirarse nada. No, no, no. Oye, yo lo he revisado y sí, sí, creo que también. Y luego otro ajeno a estos dos primeros que diga, pues sí, yo creo que puede ser. Y a partir de ahí, luego el juez de la sentencia, con independencia de la opinión de los otros tres, pues que diga si le parece correcto o no le parece correcto, ¿no? Y eso cómo conseguimos que se haga bien, que realmente pues unos no se influyan a otros, ¿no? Porque claro, aquí lo que ocurre muchas veces es que policías, fiscales, jueces de control, jueces de juicio se conocen.
conviven. Y claro, les provoca un problema sociológico el hecho de oponerse, llevarle la contraria al colega. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer para que esto no ocurra? Yo lo que he propuesto, y con esto ya acabo, lo que he propuesto es utilizar la telepatía. Es decir, he propuesto que no se encarguen de las investigaciones penales de un lugar los jueces de ese lugar, sino los jueces de otro lugar. Primero porque es más fácil protegerlos. Y en segundo lugar porque están menos comprometidos con lo que existe en aquellos sitios y están más alejados de las burbujas de corrupción que se producen en cada lugar. De esa manera alejamos a fiscales del efecto compromiso con los policías del lugar, porque el fiscal tampoco será del lugar. Alejamos al juez de control de aquel fiscal que probablemente ni conozca, porque si ustedes, por ejemplo, pues las investigaciones que se hagan en San Cristóbal de las Casas se las encomiendan al juez de Tijuana, no tienen por qué conocerse. Pueden conocerse, naturalmente, pero no tienen por qué. Y si estamos en un estadio de falta de garantías y de una inseguridad extrema, de manera oye, que no podemos garantizar la seguridad del juez de Tijuana, pues entonces habrá que anonimizar a ese juez. ¿De acuerdo? Pero claro, esto depende de las circunstancias de cada país, pero entiendo lo que les digo, ¿no? O sea, la cuestión es que no se investigue lo de cada sitio en ese sitio, sino que aprovechemos las ventajas de la distancia y las ventajas de la telepatía para alejar las investigaciones y para diversificar las diversas investigaciones en todos los puntos del país. De manera que no se produzcan estos efectos compromiso entre los diversos actores, sobre todo del proceso penal, pero no solamente del proceso penal. Y bien, yo creo que con esto ya les he dicho mucho. Veo que son ustedes ahora en estos momentos 291 participantes aquí en esta sesión, con lo cual, pues bueno, yo simplemente les quedo a su disposición en estos 13 minutos que nos quedan en este momento. Gracias por su Gracias, atención. doctor. Pues nos deja mucha reflexión. Aprovecho para saludar y agradecer desde luego a los 200, casi 91. Y déjeme compartirle, doctor, que una parte de los que estamos aquí somos originarios de Coahuila. Hay jueces penales del estado aquí compartiendo, mis compañeros de trabajo a quienes agradezco mucho. Y no puedo dejar de pasar la oportunidad relacionando lo que planteaba hace unos momentos, las frases sacramentales que en México tenemos como el más allá de duda razonable, como de acuerdo a la sana crítica, la lógica y a las máximas de la experiencia, como de acuerdo también, una frase que se utiliza mucho en audiencias es, dado el estándar mínimo que se exige para esta etapa del proceso, concretamente la vinculación a proceso, su punto de vista ya no lo ha dado, o sea, hay que motivar. O sea, no nada más basta decir la frase. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de máximas de experiencia, en el sentido de la motivación, su perspectiva en torno a ello, de lo que pues pudiera darse por como completa esa motivación cuando haces uso de sobre todo de esta frase que es muy común en sala de audiencias, máximas de experiencia, lógica, sana crítica. Y desde luego dejo la puerta abierta para cualquier invitación vía virtual o vía presencial. Considérese o miembro de INDECAJ y le dejamos la puerta abierta para algún curso. Lo hago desde ya por el tiempo que nos queda tan corto y cerrando con ello. Y agradeciendo desde luego a quien nos abrió la oportunidad y titular de este programa, la doctora Alma Yesenia, que hoy no nos acompaña, pero que es el programa de ella. Entonces, en ese sentido sería la pregunta, que creo que sería la única que pudiéramos contemplar aquí. Aquí. No, la pregunta es sencilla. Es decir, mire, cuando hablamos de máximas de experiencia, hablamos exactamente lo mismo que de lo mismo que cuando hablamos de reglas de la sana crítica. Es simplemente la terminología alemana que se genera a finales del siglo XIX, gracias a Friedrich Einstein, que escribió un libro que se llama El conocimiento privado del juez, que fue un libro bastante difundido en su época. Ahora es un libro, pues, la verdad, muy anticuado, ¿no? Y en cambio en España a esto, por influencia probablemente de Voltaire,
de un escrito de Voltaire, se le llamó sana crítica. Pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Nos estamos refiriendo a las reglas del criterio humano, es decir, a cómo funciona nuestra mente, ¿no? Que evidentemente pues, no puede oponerse a los postulados que disciplinan la realidad. Pero es que esos postulados que disciplinan la realidad piensen que no son diferentes de los que se enseñan en física, en química, en biología, es decir, es lo que nos enseña la ciencia, es que no es nada más que, no es nada más que eso, ¿no? Y cualquier cosa que sea salirse de esos márgenes de la ciencia, de que sabemos que las cosas caen porque existe la ley de la gravedad, o sabemos pues que una persona no puede sobrevivir sin agua porque se muere, porque biológicamente es imposible, todo eso es que no son ni máximas de la experiencia, son máximas de la ciencia. Les hemos llamado máximas de experiencia puramente o simplemente porque cuando se formula esta expresión están muy en boga todavía las ideas de Kant, que es aquel que decía que todos los conocimientos parten de la experiencia, que a su vez era una idea que partía de Hume en Inglaterra, ¿no? De David Hume, y que a su vez también había formulado o empezado a formular Montaigne en Francia un siglo antes aproximadamente. Entonces, claro, estamos hablando de una expresión que trata de explicar filosóficamente un problema que no es filosófico, que es un problema científico realmente, ¿no? Es decir, no es una cuestión moral, ¿no? Si para celebrar la prueba pues respetamos los parámetros de la ciencia, ¿no? Es que eso, es que, o sea, no es que fuera una inmoralidad hacerlo, es que sería incorrecto, es que no tendría ningún sentido, es que entonces ¿para qué celebramos un proceso? Para eso pues celebramos un rito, hacemos magia y a partir de ahí pues bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Pero si queremos hacer realmente una actividad científica, lo que tenemos que hacer es respetar esos parámetros de la ciencia. Entonces, le podemos llamar a eso máximas de experiencia, le podemos llamar a eso reglas de la sala crítica, pero yo creo que lo mejor es no llamarle de ninguna forma, sino simplemente sostener que el juez, cuando realiza una resolución judicial, tiene que ser razonable. Es decir, tiene que respetar los postulados de las diversas ciencias implicadas en aquel fallo. Lo digo porque si no es así, sobre todo la expresión sana crítica, más que la de máximas de experiencia, aunque también, pero esa referencia tan genérica a la sana crítica o a la experiencia de cada cual puede hacer que muchos se confundan y se piensen que eso es una referencia a su criterio. Es decir, a su criterio un poco, pues, no lo sé, apostólico, si ustedes quieren decirlo así, ¿no? O sea, a su criterio divino, ¿no? A su criterio un poco, pues, no sé, inspirado por una divinidad. Y bueno, como es el juez, seguro que está muy bien inspirado, porque si no, no sería juez, ¿no? Claro, hablar de ese determinismo o explicar la actividad judicial relacionándolo de una forma tan burda con la teología, ciertamente esto no es algo que sea aceptable en nuestros días, ni muchísimo menos. Y de ahí que yo quiera huir definitivamente de eso. Y cuando me viene la filosofía del derecho, algunos filósofos del derecho, diciendo, no, no, si es que esto vamos a conseguir que el juez sea más razonable utilizando estándares. Yo digo, no, con eso lo que haces es clavarlo en la época precedente. Es decir, lo que le haces es darle la excusa para que siga haciendo las arbitrariedades que ha hecho siempre utilizando su intuición. Y eso no puede ser. Y por tanto yo lo que digo es eso, alejémoslos completamente de esa intuición y obliguémoslos a realizar conclusiones únicamente si están basadas en la ciencia. Hay quien responde a esto lo decía Ronald Allen, en Estados Unidos, es un epistemólogo estadounidense que decía, bueno, pero, a ver, sí, la intuición, pues, bueno, pues sí, pues no está bien, no hay que utilizarla porque evidentemente, pues, es algo pues, que no está basada en parámetros científicos, pero bueno, él acababa diciendo, lo mismo que Bentham, ¿no? Que bueno, que al fin y al cabo, pues cierto uso de la intuición se hace en todas las ciencias, ¿no? O sea que al final todas las ciencias, pues sí, pues hay una parte intuitiva que permite avanzar. Y yo digo, sí, es cierto, es cierto. El primero que habló de que el mundo, pues, o el universo se había generado con un Big Bang,
con una gran explosión, pues fue alguien que intuyó que eso hubiera podido ser, que eso ha podido ser así, ¿no? Pero lo intuye con datos, ¿eh? Es decir, o sea, no es que intuya si aquello de pienso que Irán nos va a atacar, ¿no? Lo que ha ocurrido estos días con Donald Trump, ¿no? Que él decía que es que su cuñado pensó que, bueno, que igual atacaban, ¿no? Y entonces, bueno, pues, oye, vamos, ¿no? Claro, es que eso es la locura, evidentemente. O sea, uno no puede estar tomando decisiones importantes basándose únicamente en el pálpito, ¿no? En la corazonada, en el creo que me parece que no, hay que tomarlas con datos. ¿Y en la ciencia qué ocurre? En la ciencia es cierto que hay muchas investigaciones que se inician de forma intuitiva, probablemente la mayoría. A mí también me ha pasado con mis investigaciones jurídicas, ¿no? Que a veces que pienso algo y digo, me parece que esto podría ser así, ¿no? Pero claro, el científico está obligado a no quedarse ahí. Es decir, tú no te puedes quedar con la intuición, tienes que comprobar la intuición. Y en cambio, en materia judicial, el problema que tenemos es que empezamos con la intuición y acabamos con la intuición. Y lo que recoge la sentencia muchas veces es esa intuición, que en realidad la prueba no ha servido para confirmar. Pero eso nos lo saltamos, ¿no? Y nos lo saltamos diciendo, bueno, los testigos me han parecido convincentes, ya, pero ¿por qué te han parecido convincentes los testigos? Tienes superpoderes para saber si decían la verdad o no. No, la prueba pericial pues me ha parecido más o menos adecuada ya, pero vamos a ver, tú no eres un experto, con lo cual, ¿cómo has podido valorar lo que decía aquel médico si tú no eres médico, ¿no? Bueno, pues más o menos, pues sí, parecía que lo hacía bien. Claro, este parecía, creo, supongo, parece. Claro, todo esto es intuición. Y esto es lo que tenemos que expulsar de los juicios lo antes posible. Pero claro, no haremos esta expulsión, no operaremos esta nueva manera de trabajar, que es la que tendría que iluminarnos en los próximos años, no lo haremos en tanto en cuanto les sigamos dando a los operadores jurídicos excusas pseudoepistémicas, más que epistémicas, excusas pseudoepistémicas para seguir utilizando esa instrucción. Y le decimos, nada, nada, no te preocupes, tienes que tener un estándar máximo, ¿no? Para realizar esta conclusión, ¿no? Y con eso, pues ya pues tengo ese estándar, lo he conseguido, este es el nivel al que tengo que llegar ya, pero ¿has llegado o no has llegado? Y ahí pues nos quedamos pues con la duda y además pues con el problema de que cada observador pues dice una cosa o ve una cosa distinta, ¿no? Claro, esto no es aceptable y yo sé perfectamente que los que han trabajado con estos estándares, muy particularmente en lengua española, Jordi Farré, que además somos amigos, es decir, no es que sea, digamos, una tradicional amistad, ni muchísimo menos, pretende ser todo lo contrario, y lo hemos hablado muchas veces. Claro, Jordi Farré lo que intenta es que se motive mejor. Pero yo os lo he dicho muchas veces, Jordi, con lo que tú estás haciendo, lo que estás ocasionando es que se motive peor. Es decir, al contrario, es decir, que se siga motivando mal. Y les estás dando la excusa para hacerlo. Porque lo que no te das cuenta es que cuando en el ámbito judicial tú les das una frase que pueden repetir constantemente en cada resolución, aquello es un rodillo. Siempre se hace de esa forma, ¿no? Porque se trabaja rápido, se quiere trabajar, pues seguir sacar el trabajo lo antes posible. Entonces, claro, no puedes hacer eso. Porque de esa manera se van a quedar únicamente con la frase y de ahí no van a salir. Por más que les expliques que no, no, hay que plantearse no, no, no lo van a hacer. No, lo van a hacer, ¿no? Pero bueno, y mucho menos pues cuando se dice, como se está diciendo aquí en el chat, ¿no? Que creo que la decisión sobre la introducción de esos estándares en las leyes tiene que ser política, ¿no? No, no, esto no tiene que ver con la política. O sea, no, 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 no es una cuestión política, es una cuestión científica que es completamente distinta. O sea, no estamos diciendo que yo puedo condenar a alguien a un determinado nivel porque si no, no me siento tranquilo como Estado. No, pues lo que estamos diciendo, o lo que tendríamos que decir, es que no se puede condenar a alguien si no hay datos que científicamente confirmen que esa persona fue el autor de los hechos. Punto. Es mucho más sencillo de explicar, no hace falta complicarse la vida tanto. Y esa, pues, en definitiva, es mi opinión. Muchas gracias. Y no quiero dejar pasar de lado, doctor Jordi, mencionar uno de los grandes procesalistas de nuestro país. Está aquí el maestro Juan Manuel Becerril de la Yata, también director de un Ujú.
instituto, si me ayudan a activarle. Quisiera un comentario, doctor Juan Manuel, alguien como usted con toda la experiencia, que imparte clase, pero también está en el litigio y que habla, en esta última materia que nos impartió, hablaba precisamente de esta importancia de la prueba, ¿no? Entonces, me gustaría que nos diera un comentario respecto de esto del doctor Jordi, que para nosotros ha Mire, sido un lujo tenerlo. estimado doctor Ortega, yo me encantaría escuchar el comentario de Juan Manuel Becerril, pero es que por desgracia, querido Juan Manuel, me tengo que ir. Entonces, No, lo que les pido es que por favor me pasen el vídeo de su intervención o bien me la escriba usted y podemos mantener un debate por escrito, ¿de acuerdo? O sea, pero es que lamentablemente por razones Se hizo tan absolutamente pequeñito el tiempo escuchándolo. inexcusables es que tengo que irme, pero vamos a seguir este debate, don gracias. Juan Manuel. Eso no se Encantado. preocupen ustedes. Bueno. Gracias, Muchas gracias, gracias. doctor. Crisi, ¿quieres cerrar, por favor? Y después vamos a Qué escuchar honor, doctor Juan un Manuel. momentito al doctor Juan Ah, Manuel. Muchísimas gracias al doctor Jordi. De verdad que esperamos que sea la primera de muchas ocasiones que lo tengamos y ojalá que cuando venga a la Ciudad de México podamos organizar alguna cuestión presencial con usted. Será de Así, muchísimo gusto para el INDECA. así será. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Oh. Maestro Juan Manuel, aterrícenos un poquito todo esto que yo lo veía con sus caras y decía, no, el maestro Juan Manuel estaba pensando en todo lo que está diciendo el doctor Jordi y él como buen procesalista y la importancia que tiene este tema de la prueba que es transversal, que debemos de quitarnos esos sesgos de cuando invitamos este tipo de invitados y todo, pensar, maestro, porque traemos por ahí un curso súper interesante que solamente atañe a la materia penal. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que en México usualmente se ha tratado de desviar el estudio de la prueba hacia uno de sus dos sectores. A veces la vemos solo como sustantivo, como la persona, como la cosa, como el objeto, el testigo, el documento, el video, el perito, y otras tantas como adjetivo, como, perdón, como verbo, como conducta, como el arte de probar, de demostrar, de hacer algo. Y muchas veces omitimos considerar que ambas funciones son iguales de importantes. En los cursos que se dan, pues en muchas instituciones en el país, usualmente los alumnos dicen, es que a mí quiero que me enseñes a objetar, a contraexaminar, que a tachar al testigo, o sea, solamente la actividad del desahogo de la prueba. Pero también es muy importante que nos pongamos a reflexionar sobre para qué sirve la prueba, cuáles son los requisitos de la prueba, cuál es la naturaleza misma de la prueba en la parte sustantiva. Y también algo que me llamó mucho la atención de la exposición del doctor Jordi es acerca de un fenómeno que se ha ido presentando con alguna regularidad en nuestro país, distinguir en que estándar mínimo de prueba en cualquier materia, no solo en lo penal, estándar mínimo de prueba no significa cero prueba. La posibilidad de que los jueces puedan tener libertad de criterio no significa que haya posibilidad de que omitan fundar y motivar su decisión, porque, por ejemplo, hay algunas materias, algunos tópicos que inciden tanto en lo penal como en otras materias, en este caso lo familiar. Quiero pensar en estas cuestiones de violencia intrafamiliar, en temas, por ejemplo, ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tanto la federal como las estatales que existen, donde para el otorgamiento de medidas de protección, medidas cautelares, se dice estándar mínimo de prueba. Y a veces la única prueba que existe es el dicho de la persona. Bueno, estándar mínimo no significa estándar cero, porque si no se podría prestar también pues a muchas arbitrariedades en perjuicio de alguna de las otras partes. Entonces, pues son temas muy interesantes. Yo felicito a INDECAG, a las organizadoras por este tipo de temas, porque son ponentes de primerísimo nivel como el doctor Jordi, y pues agradezco la invitación. No, y tendremos que hacer algún tema de prueba, Griselda, porque el maestro de verdad pues, fue mi maestro y no. siempre lo digo, de verdad tiene mucho que compartir en todos estos temas y gracias a Griselda porque hizo precisamente este enlace para que pudiera estar aquí el doctor Jordi y que como dice el doctor Juan Manuel es pues de primerísimo nivel, creo que ya bendita tecnología, ya no tenemos que ir
Europa para poder escuchar gente de ese nivel, ¿no, maestro? Entonces, pues sigan también al maestro Juan Manuel. Yo siempre que hablamos de algún tema de carácter procesal y todo, siempre digo, no, pues el maestro Juan Manuel, ¿no? Todos lo conocemos. No, no, muy agradecida, maestro Juan Manuel. No tengo el gusto de conocerle de forma personal, lo sigo en redes y la verdad sí nos deja mucha reflexión. Qué lástima y con ello pues vamos despidiendo que se tuvo que ir de esta forma el maestro Jordi, pero sí, sí no lo anticipó. Podía estar Sí, lo nada más este tiempo y fue muy generoso en compartir con nosotros. Creo, Cris, que es de los pocos programas que logramos una asistencia así, 252 estamos unidos y vénganse todavía. INDECAG, hay mucha oferta, nos deja reflexionar. Yo por eso lancé estas preguntas de la vinculación, lancé estas preguntas de la duda razonable, es lo que vivimos en la práctica, ¿eh? O sea, hablamos, y esa es la característica de los docentes de INDECAG, lo hacemos desde la práctica, más somos operadores del sistema, como lo es el doctor Manuel Becerril, y eso distingue, y pues esto es academia, podemos comulgar, podemos disentir, y reflexionar sobre las áreas de oportunidad que cualquiera de nosotros desde nuestras trincheras tenemos para hacer una mejor justicia, una mejor aplicación del derecho. Cris, mi agradecimiento como siempre. Sé que también traes agenda, que te vas a la reunión de penalistas. Doctor, ojalá exista algún día la posibilidad de charlar en alguna clase, desde Encantado. luego, y conocerle de forma personal allá en su tierra o acá en Coahuila. Gracias, No, porque Cris. te vas a ir a Veracruz, allá es su tierra. Ah, bueno. Gracias, Cris. Encantado. Gracias a No, los jueces y de déjenme Coahuila. rápido, ahorita enlazado a esta gran plática, no se pierdan de verdad este gran curso internacional especializado en razonamiento probatorio, donde vamos a tener, imagínense que lo va a iniciar la doctora Marina Gascón de España, vamos a tener al doctor Víctor de Paula de Brasil, vamos a tener de Argentina al doctor Alan Limardo, vamos a tener a Baldomero Mendoza de Argentina, vamos a tener a Pablo Robati, vamos a tener a la doctora Erika Rodríguez, a la doctora Diana Garduño, jueza también. Vamos a tener a una referente importante en este tema también a la doctora Ana María Ibarra Holguín, hablando de la prueba de discriminación. Vamos a estar hablando de estos temas y evidentemente va a estar cerrando este gran curso internacional en materia de razonamiento probatorio con mi querida Griselda Elizalde Castellanos. De verdad, vale la pena mucho y sobre todo, no hay que quitarnos esa parte que yo decía en un principio, no está enfocado solo a la materia penal. Ese curso en específico, si ustedes se fijan, está enfocado a todas las materias del derecho porque la prueba es transversal. Entonces, pues los esperamos y muchísimas gracias. Gracias, maestro Becerril. Siempre nos apoya con esos comentarios, con ese análisis. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Recuerden que la grabación ahorita del doctor Jordi se queda en la página de Facebook de INDECA para que la puedan volver a escuchar, ¿sale? Y bueno, pues mi querida Gris, muchísimas gracias a todos. Bye. Hasta luego. Gracias. ¿Cuándo es? Bueno, ahorita, Naye, vamos a cortar la transmisión. Aquí ponles el curso Zoom para que chequen las fechas, ¿sale? Me voy y los dejo porque tengo que irme al Congreso. Bye. Saludos, buen día. Si gustan más información de su curso, les voy a dejar mi número de 55 59 34 77 52. Pueden hacer el pago con tarjeta si gustan. Sí. Les dejo mi número, me mandan mi mensaje. Me mandan un mensaje y los doy de alta en el grupo de Tanto Café con Derecho y de Respondiendo al Daño. No sé si alguien tenga alguna pregunta respecto de algún curso. Licenciado Reyes. Sí, buenos días. Hola, Liz, muy buenos días.
Buenos días, maestro, buenos días. Mire, un favor, yo estaba pidiendo que yo estoy de alta en la maestría de Dharma, pero no me sacaron del grupo, y estoy batallando, no me pudiera apoyar. Ayer hicimos un trámite un poco rápido para que pudiera yo entrar a clase, ya entrada a clase. No sé si me pudiera apoyar. Sí, claro, de hecho sí, me quedé ayer con eso de que comentó la doctora, de que no lo veía en la lista, entonces me pudiera mandar un mensaje de WhatsApp, por favor, para darlo de alta, porque sí estoy consternada con eso. Entonces le dejo mi número 5579-3477-52. Por favor, porque sí, o igual si me puede compartir por el chat su número para A ver, ver qué pasó. sí, Ajá. Sí, en el chat ahorita se lo comparto ok, para que comunicarnos porque ando acá en la calle y no traigo la pluma a la mano. ok. Y pero le doy mi número si me hace favor para comunicarnos por WhatsApp enseguida. Es 477 Sí, 727 0525. Repito, 477-727-0525. perfecto. Ahorita le mando un mensaje de WhatsApp para ver Ese número para del darle de teléfono alta. que nos podamos comunicar por teléfono. Sí, De en, acuerdo. en un momento me comunico con usted. Claro que Gracias. sí. Está todo mi trámite realizado, ¿eh? De hecho, lo hice desde el día 4, pero algo pasó ahí. No sé ni si no supe subir, ¿cómo se llama? El proceso, porque la De la solicitud, inscripción. Ujú. pero creo que el último proceso es donde nos piden subir el recibo, no sé cómo se llama ese proceso, ahí me faltó. Ok, perfecto. Entonces, para mandarle mensaje y darlo de alta. El día 4, el primer día de clases, pero creo que no supe subirlo, se quedó atorado en borrador. Ok, entonces, en un momento me comunico con usted. Ándele, Bien, le agradezco, licenciada. Gracias. contrario. ¿Alguien tiene alguna duda de algún curso, posgrado? Recuerden que acabamos de iniciar la maestría en procesal civil y familiar en sede satélite. También la pueden tomar vía Zoom. Iniciamos apenas este 7 de marzo. Apenas va a ser la segunda clase. También iniciamos la especialidad de ejecución de sentencias con la maestra Maribel Bautista Paredes. Si gustan información. Y con el doctor Gabriel Luna iniciamos las especialidades de audiencias orales. Si gustan, aún se pueden sumar a estos grupos. La maestría en Derecho Laboral, sí. Em, Cuando ustedes están inscritos con nosotros en algún posgrado y quieren hacer un segundo posgrado, la inscripción del segundo es gratis. Bueno, no la pagan, nada más pagarían las mensualidades. Mm, La de laboral está en 750 la inscripción y la colegiatura en 2000. Eso sí llevamos un poco más avanzado, ya llevamos un mes. También llevamos a iniciar la maestría en inteligencia artificial. No les quiero mentir, en compliance, perdón. Y también hace poco iniciamos la de daños. También si gustan, aún se pueden inscribir a eso. Ya estamos por aperturar en sede NESA más maestrías y posgrados.
Aún se pueden sumar a la... Ajá. Sí, ¿quién? Maestra, Hola. sí podrían subir el cartel o el fly del Congreso, que comentó la maestra Cristina. Ay, del que va a ir ella, Sí. ella va uno en Oaxaca, nada más que ese no es de nosotros. Ella va como ok. local. Ajá. Y también les comparto el taller del curso de razonamiento introductorio. Va a iniciar con la doctora Marina Gascón, conocida a nivel mundial por este tema de motivación de la prueba. Y cerramos con la maestra Griselda Elizalde. Esperamos contar con su participación en esto. Pero sí del Congreso, que digo, no es de nosotros, si no tengo yo mayor información. Discúlpenme. La duda es el costo del este curso especializado en razonamiento probatorio para los que ya estamos inscritos en la maestría en Derecho Laboral. Porque nos han comentado y de los que estamos inscritos el costo es del 50%. Solo quería confirmar eso. Ah, ok, disculpe. Sí tienen el 50 de este, déjeme confirmar, ¿de qué maestría me comenta que es? En Derecho Laboral y Cumplimiento Normativo. Y también quiero preguntarle si este congreso nos sirve como requisito de titulación. No, este como es curso, este no. Tenemos el de daños. ¿Y el congreso de daños cuándo es y cuál es el costo? Por aquí también está mi compañera Cristina Urbina. ¿Tienes información, Cris? El costo para alumnos con pagos al corriente, el costo del curso de razonamiento probatorio está en 1,900. Muchas gracias. Y el del Congreso presencial 3,000 y virtual 2,500. Congreso de Derecho de Radio. Y el de Compliance, acuérdate que se va a hacer creo que en septiembre, Congreso de Compliance. Ese le serviría a los que están en Compliance, nada más. Sí. También estamos planeando para el Día del Abogado, ¿verdad, Cris? El otro congreso. El Pero multidisciplinario penal y civil, ese viene para el Día del Abogado. Ese es otro. En total son 3 diferentes para cada área. Cada área va a tener su propia forma de titulación por congreso. Okay. Entonces, bueno, maestra, entonces el de julio es para las maestrías de procesal civil, el Congreso. Civil y penal, como va a ser multidisciplinario. Ok. Ujú. Este de razonamiento probatorio, entonces, como comenta mi compañera Cris, en 1900. No sé si alguien más tenga alguna duda. Bueno, les dejo mi número nuevamente, 55 79 34 77 52. Quien guste más información, se las podemos hacer llegar por WhatsApp y quedamos a la orden. Excelente día a todos y muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Nos vemos en el siguiente Café con Derecho el día lunes. Excelente día a todos. Gracias, Cris. Bye.